Pues hoy es un gran día para muchas personas y ciertamente para los limeños y peruanos. Es la fiesta de San Martín de Porres y les mostraré algunas fotos, los que vean esto en video, pero quiero hablar un poco primero de la santidad porque es un tema muy importante como introducción a eh, a San Martín de Porres, ¿no? Eh, Tengo que buscar ahora eh, la imagen de la lectura de Levítico 17, que es el principio del código de la santidad del cual hablábamos ayer. Y yo quería terminar, perdón, lo que estaba diciendo, porque en la Torá, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, el libro central es el libro de los sacerdotes, Levítico, no tanto de los levitas. Y entonces, originalmente este libro se enfocaba mucho, esta escuela sacerdotal judía o israelita se enfocaba mucho en los ritos, la pureza ritual, no contaminarse y qué hacer cuando uno se había contaminado tocando un muerto o una mujer menstruando o incluso dar a luz requería una purificación, 40 días para un niño como la Virgen María en Lucas, ¿no? 80 días para una niña, cuando se daba a luz a una niña, 80 días de purificación. Entonces, era un libro muy ritual al principio y la gente se aferró tanto al rito, a lo que son las prácticas religiosas, pero olvidando la justicia social y olvidando el amor al prójimo. Y los profetas del siglo VIII de Israel criticaron mucho un rito sin ética, un rito vacío de amor, vamos a decir, al prójimo. Y entonces en esta escuela sacerdotal surge un movimiento que se llama precisamente la Escuela de Santidad. Y esta escuela añade los últimos, la segunda parte del libro del Levítico, del capítulo 17 al 26, con una añadidura del 27, y estos capítulos se llaman precisamente la ley de la santidad o más precisamente el código de santidad. Y lo interesante es que termina este libro diciendo en el capítulo 19, de ahí viene, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo dice en el 19, verso 18. Y después en el 33, en el verso 33 dice, cuando un forastero, es decir, un transeúnte, un trabajador migratorio, una persona que viene a habitar en Israel sin ser nacido allí, un extranjero, cuando viene a residir junto a ti en vuestra tierra, no le molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo Yahvé vuestro Dios. Así que fíjense que el capítulo 19 de este libro, que originalmente se enfocaba nada más en los ritos, termina diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que se puede entender tu conacional israelita, pero después añade, amarás también al extranjero
que viene a tu tierra a trabajar humildemente, lo que fuera, como a ti mismo, porque tú también viniste de otro lugar, fuiste esclavo en Egipto. Entonces a ustedes ven cómo las cosas a veces evolucionan, ¿verdad? Y tenemos este tipo de exhortación a la santidad. Aquí les muestro otra estatua de San Martín que tengo yo, de resina, que encontré por casualidad, como la otra en cedro que compré en un mercado de artesanías en Lima, cuando fui en 2008, ¿verdad? Y yo creo que a mí lo que me llamó la atención de San Martín de Porres, como yo les decía, era cuando yo tenía 9 años, sería en el 62, cuando lo canonizaron, quizá fue el año siguiente, no lo sé, tendría 9 o 10 años. Pasaron unos muñequitos, caricaturas, y lo que yo creo que me llamó la atención fue no solo su color negro, sino que era muy, muy raro en los santos, ¿verdad? En las imágenes y todo eso, ¿no? Sino también su humildad. Entonces aquí les muestro una foto que yo tenía una colección de fotos. Esto es un señor africano que simplemente señala con su mano que tiene hambre. Y eso no hay que traducirlo, eso se entiende en cualquier lengua. Y aquí les muestro a un cubano que salió en el periódico, 87 años, vendiendo maní en las calles de Miami, porque no tenía para mantenerse, ¿verdad? Entonces se fijan ustedes cómo eh, hay gente muy humilde en este mundo, ¿no? Aquí ven una foto de la cocina de la casa de San Martín en Lima, donde, eh, si no me equivoco, nació en este lugar. Y aquí hay una imagen de una placa que han puesto eh, en honor de él, ¿verdad? Yo quería también hablarles, darle un resumen, y lo tomo de una cosa que envían en italiano, me envían a mí de los santos del día, muchos santos, ¿no? Y me parece muy bonita este resumen de la vida de San Martín, ¿no? Yo tenía las actas de la beatificación y en verdad ahí siempre le llaman San Martín de Porras, pero por alguna razón se cambió para Porres y así todos lo conocen, pero originalmente yo creo que es Porras. He tenido otros libros y en mis mudanzas y por varias obligaciones, necesidades, he tenido que regalar muchos libros. Pero aquí resume bien un poco lo que fue su vida, ¿no? Nació en Lima en 1579. Su padre fue un aristócrata español, Juan de Porres, que al inicio no quería reconocerlo porque la madre era una ex esclava negra de origen africano. Nombrado gobernador del Panamá, el padre deja a la muchacha con un pariente y Martín a la madre con los medios para que estudiara. Así que parece que tuvo una niña y un niño. Martín llega a ser alumno de un barbero cirujano. En esa época parece que el que tenía que ver con navajas y cosas de esas era también cirujano y se sangraba a la gente cuando estaba enferma, etcétera. Y Martín era muy bueno en la medicina, era la medicina de la época, ¿no? Pero él quería entrar con los dominicos que habían fundado en Lima el primer convento suyo peruano, pero como mulato solo lo reciben como terciario y le dan solamente las tareas más humildes. Cuando los dominicos se dan cuenta de su energía interior, lo quitan de esta condición subalterna y lo acogen en el orden como hermano cooperador.
que es en la orden de los dominicos están los sacerdotes y los hermanos cooperadores. Martín de Porres, hijo de un conquistador, ofrece así en Perú un ejemplo de vida ejemplar. Vienen a él para consejos el virrey de Perú y el arzobispo de Lima. No estoy seguro si era Torí, otro santo, en esa época había muchos santos, Santa Rosa y San Juan Macías y Toribio de Mogrovejo. Posiblemente fue él o el próximo Bartolomé Lobo Guerrero, pero el arzobispo de Lima vino a consultarlo, trovándolo casi siempre rodeado de pobres y enfermos. Cuando llega la peste a Lima, él solo cura a 60 cohermanos, ¿no? Es decir, los compañeros del convento. Para todos es el hombre de los milagros y funda en Lima un colegio para instruir a los niños pobres, el primero del Nuevo Mundo. Cura al arzobispo de México, que quiere llevárselo consigo, y muere en Lima en el año 1639, y es el patrón de los pobres y de los peluqueros. Así que ahí ven que es un santo muy poderoso en los milagros y más que nada Martín de la Caridad, ¿no? Un santo muy humilde que aceptó esa condición humilde, ¿verdad? El maltrato. Y en eso se parece mucho a Cristo, ¿verdad? Cristo lo vemos como la oveja, el cordero de Dios, ¿no? Que no abrió la boca, que se dejó maltratar, escupir, que le jalaban la barba. La mitezza, dicen los italianos, ¿no? La mansedumbre. Estaba leyendo yo hoy también de San Francisco. Dicen que la mansedumbre es la señal más grande de santidad, porque la tendencia humana es defenderse e incluso arremeter y ser agresivo y devolver un golpe por otro golpe, etc. Y aunque yo creo que hay que ser firmes en la dignidad humana, y Jesús se enoja por lo menos solo una vez en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, se enoja cuando pregunta si es lícito curar a este hombre con una mano paralizada o no en sábado. Y cuando estas autoridades religiosas no quieren responder, los mira con ira. Dice en griego, orgei. Y creo que es casi la única vez que apenado por la dureza de su corazón. Así que fíjense que hay que enojarse de vez en cuando. Cristo se enojó y ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Y viola ese reglamento de no sanar en sábado que tenían algunas autoridades judías, fariseos. Y dice que inmediatamente salieron los fariseos y se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Qué interesante, porque los fariseos eran unos devotos religiosos, muy observantes de todas las reglas, pero se dice Jesús que se tragaban el camello, ¿no? Exprimían el mosquito, pero se tragaban, violaban algo mucho más serio que es el amor y la misericordia. Se lo repite 2 veces en Mateo. Amor y misericordia, no sacrificios. Mateo cita 2 veces a Oseas en eso, ¿no? Y se confabulan con gente más pagana y mundana que hay. Los herodianos, el partido de Herodes, no se sabe mucho de ellos, pero en algunos lugares tenemos esa misma confabulación, gente muy piadosa pero que quiere evitar la cuestión de la justicia social
y se confabulan con paganos asquerosos, pero que promueven los mismos fines de una vida cómoda, olvidando lo que son los pobres que tanto quería nuestro San Martín de Porres.